Ahí está. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase dominical, entonces, como les había mencionado, y vamos a retomar el tema de la oración que hemos iniciado ya varios domingos atrás. Estos últimos 3 domingos estuvimos con el tema de la Santa Cena, que como ya hemos anunciado, el día de hoy estaremos celebrando la Santa Cena más adelante durante nuestra reunión. Y ahora vamos a retomar entonces esta enseñanza de la oración conocida como el Padre Nuestro o la oración del Señor. Vamos entonces al tema número 25, Jesús y la oración, sería ya la parte número 15. Estamos todavía en el apartado de perdona nuestras deudas. Este apartado donde el Señor dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Desde las clases anteriores, hoy sería la cuarta parte, de hecho, de este bloque del versículo 12 de Mateo capítulo 6, versículo 12. Ya hemos visto en las anteriores sesiones, vimos de una forma muy general, pero la gravedad del pecado, vimos lo que significa pecado, vimos algunos términos que se utilizan en el hebreo, en el griego, para describir lo que es pecado y todas las consecuencias que tiene. Explicábamos que cuando dice perdona nuestras deudas, si bien el apóstol Pablo utiliza el término deudas, que tiene que ver con una deuda que se origina entre un acreedor, deudor, etcétera, pero bien esto nos está enseñando que se trata de pecados. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Vimos en las clases anteriores, explicamos que este perdón del que está tratando Mateo capítulo 6, versículo 12, es el perdón paternal, no el perdón posicional. El perdón posicional es el que nos da el Señor a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él nos perdona, nos coloca, nos pone en una posición de perdonados, de justificados. Este no es el perdón del que está tratando Mateo 6:12, es un perdón que se le va a conocer. En la teología existe el perdón posicional, el perdón paternal, y aquí se está refiriendo al perdón paternal. Un perdón que tiene que ver con la relación, es decir, cuando el Señor dice, ustedes le van a decir a mi Padre, perdónanos, es para que podamos tener la adecuada relación, la adecuada comunión, la adecuada armonía con el Padre Celestial. Entonces, esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. Veíamos entonces que Mateo 6:12 nos presenta a nosotros como creyentes acudiendo a Dios y pidiendo que Dios nos dé ese perdón paternal para que nuestra relación con Él no esté estorbada, no esté impedida, no esté afectada, y que podamos nosotros tener una comunión adecuada con Dios, ¿sí? Entonces aquí tenemos perdona nuestras deudas, que es básicamente hasta lo que hemos visto en estas sesiones. Sin embargo, Mateo 6:12, para concluir en este domingo con esta parte, con esta parte de Mateo 6:12, dice después, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Es decir, aquí se hace una liga de que así como tú me perdonas a mí, refiriéndonos al Padre, a Dios, como tú, Señor, nos perdonas a nosotros, nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y de tal forma que decimos, Señor, así como yo perdono, perdóname tú. Básicamente es lo que está diciendo entonces, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí entonces estamos viendo que hay una relación con Dios, le pedimos perdón, Él nos perdona, pero esto no termina ahí, sino que esto está demandando en cada creyente que el creyente en la relación con su prójimo, en la relación con sus hermanos, en la relación con aquellos que van a tener el carácter de deudores, aquellos que van a pecar contra el creyente sí perdona, y entonces en base a eso el creyente dice, Señor, así como yo perdono a los que pecan contra mí, Señor, también perdóname tú cuando yo peco contra ti, ¿sí? Y esto entonces nos está hablando de un discípulo perdonador. Aquí nos habla de un discípulo que es totalmente
perdonador. Y esto, vean que esto es muy especial, es muy importante y necesitamos nosotros entender que aquí entonces se está refiriendo a un discípulo que es, que es perdonador, ¿sí? Dice ahora, Mateo 6, esto nos presenta Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero luego en Mateo 6:14 y Mateo 6:15 es la única parte de la oración del Señor, de esta oración que conocemos también como Padre Nuestro, es la única parte que en Mateo 6:12 que se vuelve a repetir y que hace un fuerte énfasis el autor. Aquí en Mateo y también otros evangelistas. Dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los va a perdonar también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y aquí nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Si nosotros leemos Mateo 6:12 y luego leemos Mateo 6:14 y 6:15, nuestra mirada, nuestra atención se va a ir a estas verdades. Es que estos versículos me están diciendo que si yo perdono, Dios me va a perdonar. Que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Y entonces aquí viene una confusión, un error de interpretación, porque muchos dicen, entonces el perdón de Dios está condicionado a que yo perdone a las personas. Si yo no perdono a las personas, entonces Dios no me va a perdonar a mí. Y no, esto no es lo que está diciendo este texto. Nuevamente recordando, el perdón de Dios, ya habíamos nosotros mencionado, es un perdón es posicional a través de la justificación del Señor Jesucristo, a través de la muerte del Señor Jesucristo, y esa es la forma como se obtiene el perdón, ¿sí? No está condicionada, es decir, regresamos a Mateo 6:14, 6:15, nuestro perdón de Dios no está condicionado a que yo perdone a las personas, va en este sentido, porque existe el perdón posicional que se da a través de la justificación que nos da el Señor Jesucristo mediante el sacrificio que Él lleva en la cruz del Calvario. Pero también habíamos mencionado que existe el perdón paternal. Este perdón paternal es del que Mateo 6:12 trata y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en ese sentido, si se está refiriendo, si todo el contexto está enmarcando desde Mateo 6:12 y 14, 15, 16, los que siguen, entonces el perdón del que se sigue hablando es perdón paternal. Entonces, esto quiere decir que si perdonas, Dios te va a perdonar, está refiriendo al perdón paternal, que si no perdonas, Dios no te va a perdonar, está refiriendo al perdón paternal también, no al perdón posicional. Entonces, esto no refiere al perdón posicional, a la justificación. Esto significa que entonces el perdón de Dios para nosotros está sustentado en el sacrificio de Cristo, no en que nosotros perdonemos, porque si estuviera supeditado a que nosotros perdonemos, entonces sería una salvación por obras. Entonces, aquí en Mateo 6:12 se está refiriendo al perdón paternal, ¿sí? Del que ya está hablando. Entonces, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Obviamente, si nosotros no hemos perdonado, se entiende que no tenemos una relación armónica con aquellas personas que no hemos perdonado, que no las podemos tolerar, que no las podemos ver, etcétera. Entonces, tiene la misma idea de un perdón, de alguna forma, un perdón también como de una especie paternal, un perdón que tiene que ver para solucionar la relación. Y esto entonces, lo que estamos viendo es que Dios se abstiene, esto, bueno, mucho atención con esto, Dios se retiene su perdón a nosotros si nosotros no perdonamos, ¿sí? Ahorita vamos a explicar esto. Entonces, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, implica tres aspectos, tres puntos, y con esto vamos a concluir esta parte en esta clase. Número uno, ¿qué implica? Implica una realidad. Que personas pecarán contra nosotros. Si el Señor está enseñando, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está dando por sentado que con toda seguridad
que en algún momento alguien va a pecar contra nosotros, ¿sí? Pero aquí el sentido es que como nosotros fuimos perdonados de una deuda más grande, de una deuda impagable, entonces nosotros, y además como somos discípulos del Señor, que frecuentemente oramos la oración del Señor y que frecuentemente le decimos perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, esto entonces significa que cuando se dé esta realidad de que pequen contra nosotros, no habrá ningún problema porque nosotros podemos perdonar porque somos discípulos del Señor, somos hijos de Dios que tenemos la característica de que podemos perdonar, ¿sí? Y si podemos perdonar, entonces, obviamente las relaciones armónicas se van a restablecer. Dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Obviamente, habrá momentos en los que sí se otorga el perdón, pero ya la relación no puede restaurarse, incluso la relación ya no sería nada prudente estar con una persona. Por ejemplo, si hay una persona que se ha levantado contra otro, que lo ha difamado, que lo ha calumniado, que ha hablado mentiras contra él a otras personas, y esta persona llega a pedir perdón, la obligación del ofendido es, bueno, sí te perdono delante de Dios, pero lo más sabio, lo más prudente es hasta ahí, te perdono, pero obviamente no podemos continuar con una relación como la que teníamos antes porque se ha terminado esa confianza y no sería prudente en este ejemplo que yo estoy colocando, ¿sí? Y número 2, ¿qué implica? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Implica, número 1, que van a pecar contra nosotros, es decir, no se maravillen cuando alguien peque contra ti. Y número 2, está implicando cómo debemos también tratar las ofensas, que las ofensas se deben tratar, que el día cuando alguien peque contra ti, el Señor Jesús instruye la forma en cómo debe uno resolver las ofensas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de manera rápida cómo dice el Señor que se deben de resolver las ofensas. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. El primer punto que tenemos aquí es que dice tu hermano, ¿sí? Aquí se está refiriendo al hermano. Obviamente aquellos que no son hermanos también pueden pecar contra ti, un enemigo puede pecar contra ti, etcétera. Pero vamos a ver la regulación que el Señor presenta cuando se trata de un hermano. Si fuera un enemigo, el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos, etcétera. Pero vamos a enfocarnos a este punto. La primera situación que quiero que notemos es que se trata de un hermano. Y esto entonces nos está implicando que habrá ofensas entre hermanos, que por alguna razón se van a desarrollar ofensas entre hermanos, ¿sí? Y esto entonces nos lleva a la realidad de que hermanos pecarán contra nosotros o que incluso nosotros en algún momento podremos pecar contra algún hermano. Entonces se encuentra esta realidad. El Señor está hablando de esta realidad, ¿sí? Los cristianos, la Biblia nunca dijo que son perfectos. Los cristianos simplemente son personas que han sido redimidas por el Señor, que continúan en un cuerpo corrupto, que continúan luchando con su naturaleza vieja, etcétera, y todo esto, y que en algún momento caen y que el Señor los perdona, el Señor los restaura, el Señor los levanta. Entonces tenemos esta posibilidad. Se pecará un hermano contra otro, se encuentra esta posibilidad. Muy bien, ahora, ¿qué sucede cuando un hermano peca contra otro? El Señor dice, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que tiene que hacer el hermano ofendido es, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿sí? Ahora, tenemos la relación hermano-hermano, uno de ellos peca contra otro hermano, lo ofende, hace algo que constituye una ofensa para este hermano. Entonces, lo primero que el Señor dice es, trata la ofensa a solas, es decir, trata la ofensa en privado. Y esto es lo que el Señor está estableciendo. El Señor no está diciendo
que des publicidad a lo que hizo el hermano, que normalmente se peca más cuando uno trata de resolver el pecado que de un hermano para con uno, porque el hermano ofendido quiere que se le haga justicia inmediatamente y termina pecando más. Ahorita lo vamos a ver. Lo que el Señor está diciendo es, si alguien ya pecó contra ti, entonces tú tienes la obligación y alguien podría decir, pero si él es el que pecó contra mí, ahora yo tengo que ir con él. Sí, tienes que ir con él porque el Señor lo está instruyendo de esa forma. Tú vas con ese hermano y vas en privado. Esto significa que nadie se entera, que en este momento nadie sabe del pecado contra ti, sino solamente tú, y en todo caso ese hermano que pecó contra ti, ¿sí? Ahora, el contexto de estas palabras de Mateo 18, de las que vamos a estar hablando en estos momentos, el contexto próximo que tenemos, si nosotros vamos a los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que habla de la oveja perdida. Y habla del buen pastor, que el buen pastor deja las 99 ovejas para buscar a la oveja. Entonces, el contexto con el que el Señor está hablando de esto, de resolver el pecado entre hermanos, tiene que ver con el contexto de la oveja perdida, lo que significa que cuando tú vas a buscar al hermano, cuando lo vas a buscar en privado, no vas a hacer publicaciones en el Facebook, no vas a mandar indirectas, no vas a estar dispersando lo que te hicieron con tu mejor amigo, con tus hermanos, etcétera, sino que tú vas a tratar esta ofensa con un corazón de pastor, como el pastor de la narración de la oveja perdida, que es el contexto anterior que tenemos aquí en Mateo 18, a partir del versículo 15. Entonces, todo este preámbulo, todo este escenario lo está preparando el Señor para que aquel que ha sido ofendido entonces trate la ofensa en privado, vaya con un corazón paternal, con un corazón que quiere perdonar, con un corazón como el parecido al corazón del pastor de la oveja perdida, para buscar al hermano, ¿sí? Y de hecho es buscarlo porque el propósito dice, si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, la idea es ganar al hermano. No es difamar al hermano, desacreditar al hermano, pecó contra mí, que sufra, que todos se enteren. No tiene nada que ver con la intención que se va a desarrollar para poder resolver este pecado, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos normalmente, desgraciadamente, es que cuando un hermano peca contra otro hermano, normalmente se hace pública la ofensa, ¿sí? Se olvidan de lo que el Señor dice, no me importa lo que el Señor está diciendo, y empiezan con sus más allegados, fíjate que fulano me hizo esto, y el otro comienza a decir, uy, pues qué malo, y se dice que es cristiano, y empieza a darse una publicidad a la ofensa de la que es objeto el hermano que ha sido lastimado, ha sido ofendido con ese pecado. Pero esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto está generando discordia porque tú, al no obedecer a Dios, es decir, si pecaron contra ti, lo que tú tienes que hacer es ir con el hermano a solas, pero tú decides no, decírselo a tu mejor amigo, a tu mejor hermano, esto, aquello. Entonces en ese momento tú estás sembrando discordia, porque estás hablando de un hermano que no se encuentra, de algo que te hizo, y ahora no es nada más uno el ofendido, sino que ahora son dos los ofendidos. El hermano ofendido y el otro hermano, porque va a empezar a decir, uy, qué malo, qué mal cristiano es, etcétera, etcétera. Y también esto está implicando chisme, de acuerdo al libro de Proverbios. Esto es estar chismeando, estar dispersando una noticia que no tiene que ser ventilada de manera pública, y esto también está cayendo en difamar al hermano, porque estás hablando mal de alguien y ese alguien, pues de hecho no se encuentra ahí presente, y en vez de estar resolviendo el problema directamente con él a solas, lo estás haciendo con otra persona. Y eso finalmente es agregarle pecado, es una desobediencia a lo que el Señor está diciendo, y es sencillamente que te colocas en un punto de yo merezco que se me trate bien, que se me haga justicia, este hermano pecó, yo soy más importante, y es no entender entonces que tú has sido perdonado
de un gran peso de pecado y ahora cuando están pecando contra ti, te sientes tan ofendido que dices, no, esto se tiene que resolver ya y lo haces a tu manera, pero realmente tú estás pecando en ese momento, ¿sí? Ahora vean la gravedad. Pecas si haces público el pecado del que te ofendió. Si en vez de ser obediente al Señor y además ser valiente, ir con el hermano y decirle a solas, hiciste esto, dijiste esto, tal cosa contra mí, en vez de decírselo, entonces tú estás pecando porque estás haciendo público el pecado de aquel que te ofendió, ¿sí? Y si tú escuchas, si tú te sientes muy amiga de la ofendida, muy amigo del ofendido, ay sí, dime, cuéntame, yo estoy para ti, etcétera, tú también estás pecando porque tú estás escuchando y no es a ti el que se te tiene que hablar. Estás tomando un lugar que no te corresponde, ¿sí? Y tú solamente estás escuchando y no estás parando la difamación. Y sin lugar a dudas, lo que va a suceder es que vas a tomar partido con tu hermano, que si te lo dice, es porque te lo dice, porque te tiene confianza, porque hay cierta amistad, entonces ya no será uno, sino que serán dos los ofendidos, los que están ahora, ellos están pecando, ¿sí? Entonces, vamos al versículo 16. Después dice, si no te oye, toma un contigo uno o dos. Es decir, en el primer punto, vas con tu hermano a solas, hablas con él con esta intención de resolver el problema, de ganar al hermano. Si se resuelve, ahí se terminó el problema, ¿sí? Si no se resuelve, si él te dice, no, yo no hice eso contra ti, tú estás mintiendo esto y aquello y no quiere arrepentirse el hermano, entonces si no te oye, toma contigo, aún contigo, uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, número uno, tratas la ofensa a solas, en privado con esta persona. Y número dos, si no se resolvió, tomas a uno o a dos hermanos, dos personas, para tratar la ofensa, ¿sí? Ya sería entonces tres personas que van con el hermano. Pero recuerden, continúa el contexto de la oveja perdida, continúa el contexto de ganar al hermano que tenemos en el versículo 15. O sea, aquí el punto, desgraciadamente, se ve que ya se está haciendo más grande el problema y dicen, ahora viene el ofendido más tres testigos. Y vienen en un sentido de policía judicial para hablar con aquel que cometió pecado contra este hermano. Pero lo que está presentando aquí el Señor es totalmente distinto, el espíritu es totalmente distinto. Aquí la idea es, ya viene el hermano ofendido con la intención de que te arrepientas, ya vienen tres personas con la intención de que también te arrepientas, es decir, vienen ya cuatro personas con la intención de ganar al hermano que ha ofendido y con un espíritu de la oveja perdida de un corazón paternal, ¿sí? Este es el punto. Y vean que hasta este momento solamente se ha enterado el hermano que recibió la ofensa y en todo caso el testigo o los dos o los tres testigos que van a acompañar a este hermano para resolver este problema. Podríamos decir que todavía esto se está tratando a nivel pequeño, a nivel micro todavía, porque solamente hasta cuatro personas se están enterando de lo que está sucediendo aquí. Ahora, muy importante, dice Tomás uno o dos o tres testigos. Y aquí, atención, es testigos, hermanos, que van a tener la calidad de testigos. No vas a tomar a tus amigos. Si tú dices, a ver, mis cuates, vengan ustedes, con ustedes me llevo bien, ustedes saben quién soy, ellos no van a tener la figura de testigos de manera objetiva, porque como son tus amigos, ellos van a estar a favor tuyo y en vez de fungir como testigos, es decir, en vez de constatar, sí, a mí me consta que este hermano habló con él y que le dijo, ya había hablado contigo de este pecado que hiciste contra mí, vengo nuevamente con estos testigos para que den fe, verifiquen, validen que te estoy nuevamente invitando al arrepentimiento. Estos hermanos, si son amigos de él, se van a convertir en atacadores, se van a convertir en personas que van a estar contra este hermano y se pierde todo este contexto de la oveja perdida, todo este contexto de ganar al hermano. Entonces, lo más recomendable es que no busques a tus amigos. Busca personas que de acuerdo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento cubran
calidad de testigo, es decir, un testigo sencillamente desde el hebreo o el griego es una persona que puede constatar, que puede decir yo lo vi y yo doy fe de aquello que vi. Entonces, personas que sean totalmente objetivas, ¿sí? Además, Gálatas capítulo 6, versículo 1, esto es muy importante y también se olvida, normalmente cuando se resuelve, se quieren resolver estos conflictos entre hermanos, los testigos deben ser espirituales. Gálatas 6, 1 dice que si sorprenden a un hermano que ha pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle con mansedumbre, con misericordia, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos está hablando de que estos testigos deben ser espirituales. No busques entonces a tu hermano favorito, tu hermana favorita que es igual de negligente en el estudio de la palabra, que no es tan espiritual. Busca a hermanos espirituales para resolver el problema, ¿sí? Y aquí entonces se da este segundo paso, si termina diciendo para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿qué significa? Conste ese intento, ese segundo intento que se hizo para ganar al hermano, ¿sí? Ok, entonces después ya el último paso dice, si no los oye a ellos, es decir, ni a ti ni a los testigos le importa poco, no me importa que vengas a corroborar que te vuelvo a decir que yo no pequé contra ti, etcétera. Si no se arrepiente, dilo entonces a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, el primer punto, has tratado la ofensa a solas, en privado. No se resolvió, lleva a los testigos, trata la ofensa con testigos. Ya no es, se da cierta publicidad, pero todavía queda en un aspecto muy reducido todavía, ¿sí? Y si no se resuelve, entonces, hasta ahí terminas, lo comunicas a la iglesia, es decir, y esto no significa vas con la iglesia y les dices, hey iglesia, este hermano pecó contra mí, no, la iglesia aquí tiene una idea de vas con los pastores de la iglesia, les comunicas esto que ha sucedido, de hecho hasta fíjense, en ese momento el pastor se está enterando o los pastores se están enterando del conflicto entre estos hermanos que no se resolvió, ¿sí? Entonces hasta ese momento, cuando ya se pisó el punto número 1 y el punto número 2, entonces la iglesia interviene, ya interviene el pastor, los pastores, y ellos van entonces, ya después de acuerdo a Mateo 18, 17, considerar si tienen los elementos suficientes para pues hacer una disciplina contra este hermano que no se quiere arrepentir. Que la disciplina sería un tema un poco más extenso, no es el punto que tenemos aquí en el tema de la oración, pero nada más hasta este punto para poder ilustrar cómo resolver entonces este conflicto. Ahora, dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, y luego dice, si alguno de ustedes tuviere queja contra otro, que es que me hizo, es que me hizo viscos, me sacó la lengua, habló de mí, me gritó esto. Si alguien tiene una queja de otro hermano, lo primero que el Señor está diciendo a ellos es, de la manera que Cristo te perdonó, así también tú perdona. O sea, no te ofendas, no te sientas tan importante, no demandes que la justicia, la ira de Dios se derrame sobre tu hermano porque tu hermano pecó contra ti. Primero, Colosenses 3:13 te está diciendo, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo. Ahora, ¿de qué manera Cristo nos perdonó? Vean, Mateo 18:23 en adelante dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Para que se den una idea, 10,000 talentos es el equivalente, más bien, el equivalente de 4 ciudades, de 5 ciudades de Oriente, Judea, Samaria, 5 ciudades. El ingreso por los impuestos anuales era de 800 talentos aproximadamente, y aquí está hablando de 10,000 talentos. Entonces, cuando ellos están escuchando, están entendiendo que es una cuenta impagable. Bueno, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, y aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero realmente no le podíamos pagar al Señor. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda de 10,000 talentos, la deuda impagable, ¿sí? Ahí estamos nosotros, que Dios nos ha perdonado una deuda impagable. Pero ¿qué sucede después? Que el hermano pecó contra mí, que me hizo esto, que aquello, y que ya no vengo a la reunión porque me hizo aquello este hermano y demás. ¿Qué dice después? Pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él le dijo a su amo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú haber perdonado como Cristo te perdonó a ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces su señor le negó el perdón. Así también su Padre Celestial, vean con atención, hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? El último punto es que Dios va a retener su perdón paternal. Si tú no perdonas a tus hermanos, si tú no perdonas a aquellos que te han ofendido, no, el Señor te promete que no te va a otorgar su perdón paternal. ¿Qué significa? Ya lo explicamos en estas 4 clases. Existe el perdón posicional, sí estás perdonado por el Señor posicionalmente, pero no estás perdonado paternalmente. ¿Qué significa eso? Que no podrás tener comunión con Dios, que habrá un impedimento para que te comuniques con Dios, no habrá esa libertad, no habrá esa fluidez de tener una comunión con Dios, y hasta que resuelvas ese pecado, perdonas a aquellos que te han ofendido, podrás decirle como David: vuélveme el gozo de tu salvación. No perdiste la salvación, pero sí el gozo, el privilegio de poder accesar al Padre Celestial. Entonces, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos habla de la gravedad del pecado, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados constantemente, y que nosotros también perdonemos a nuestros deudores. Si tú decides no perdonar, ten toda la seguridad, porque el Señor lo está diciendo, Dios va a retener su perdón paternal para contigo. Muy bien, vamos a concluir. Vamos a concluir esta clase.